9:4. 9:4. ¿Cómo nos enseñaron a nosotros que está dividido el ser humano? Cuerpo, normalmente ¿qué? Alma y espíritu. Esa fue como la división que nos enseñaron, ¿cierto? ¿Tú también escuchaste esa división? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Si una persona, ustedes han sentido que han dicho que una persona se hacen desdoblamientos en la meditación y que algo sale de su cuerpo. Si ese algo que dicen ellos que sale del cuerpo, ¿cómo se llama ese algo que salió del cuerpo? Supuestamente se le llaman dos cosas, o energía o alma. O alma. Que se le desprende supuestamente de un hilo que viene del ombligo, entonces que el cuerpo queda en reposo y que... Bueno, eso es metafísica, ¿no? Sí, que cuando sale Pero el ese espíritu, que sale el espíritu del cuerpo, no se vale. pueden desconectar, y si no, entonces viene otro espíritu, le mete el cuerpo, creo que Y eso lo llaman no, en, sale el espíritu. en metafísica, ¿cómo lo llaman? Desdoblamiento, ¿no? El cordón de plata. Uy. ¿Sí? O se llama el kundalini, la serpiente que está dentro de ti y está en la columna vertebral. Todo eso es metafísica, eso no lo voy a enseñar yo aquí, ¿no? Pero el ser humano siempre lo vieron así, entonces me causó una curiosidad. Dicen que cuando el hombre practica yoga o artes como esas, hace un desdoblamiento y que algo sale de ellos. Entonces yo me quedé alguna vez pensando y meditando allá en medio del bosque. Y es esto: si la persona está en una meditación y sale, ¿qué sale de él? ¿Nunca escucharon esas meditaciones que salen, que van y visitan otros mundos? Sí, no, es que incluso los practicantes de Cábala, ahí el contraespionaje de Estados Unidos dice que contrataron gente esa para espiar a los alemanes, y ellos describían los lugares donde llegaban y los de Preapa. Esa es la historia de los cabalistas. Bueno, ¿qué salió del ser humano? Vamos a hacer que eso es verdad, vamos a suponer que eso es verdad, ¿cierto? Vamos a suponer para los que no creen, creo en una parte, en otra no creo, pero ¿qué salió del ser humano? Entonces, ¿el espíritu o el alma? El espíritu. Si el espíritu salió, ese man se murió. Y si salió, el cuerpo tuvo que darle ¿qué? Empezaba a descomponerse. Entonces el man fue hasta los nazis, se devolvió y otra vez el cuerpo volvió y tomó vida, lo cual no tiene mucho sentido, ¿o sí? La escritura dice que el cuerpo sin espíritu está ¿qué? Muerto. ¿Y no puede estar dormido? Jesús, Jesús le dijo, no está muerta, duerme. buena pregunta. Yo le pregunto, no está muerta, duerme. Si duerme esa persona, vuelvo y digo, es que vamos a decir que él fue hasta un campo de concentración nazi. Él entró en meditación y salió y fue hasta allá. Yo pregunto, ¿qué fue hasta allá? ¿Qué parte de él fue hasta allá? Vale, entonces Porque el alma, ¿qué? Si el espíritu salió, el cuerpo murió. ¿O tiene más divisiones en los seres humanos? Ah, para allá vamos. Porque si yo tengo, por ejemplo, en el caso, eso es otra que me debieron, Entonces, me debían tantas respuestas. ¿Cuál es el soplo de vida? ¿El espíritu o el alma? Vamos para allá. Entonces, hay un hombre que murió. ¿Cómo se llamó? Lázaro. No, también se dice. ¿Y qué le dice lo que tú dices? Él no está muerto. ¿Él qué? Duerme. ¿Eso es verdad o no es verdad? Sí. ¿Es verdad? Duerme. Sí, bueno. ¿Sí o no? ¿Hay una diferencia entre morir y dormir? Sí, claro. Por lo general, sí. Entonces a él le dijeron, no te acerques porque el cuerpo ya ¿qué? Viene. Hiede. Y Y se él todos dijo- hicieron para atrás porque se hubieran contaminado todos con muertos. Sí. Y corre en la roca y lo llama. Ven Lázaro, ¿cierto? El hombre viene. Él estaba dormido, estaba muerto. Dormido. Muerto. Dormido. ¿Quién nada más? Muerto. Porque ya lo había feito. Claro, de ahí era. No. Ya le dijeron que había. Ah, no, a él le dijeron. Pero A él le dijeron. Ah, Y él antes, unos textos arriba, él dice, relájese, relájese. Porque él ¿qué? Duerme, él no está muerto. Ahora, en la iglesia me dieron otra de las tantas respuestas que nunca me dieron. Y dije, pero bueno, está bien que el man murió, Lázaro, lo resucitaron. Si lo resucitaron, él recibió un nuevo cuerpo. Y si tenía un nuevo cuerpo, el man debe estar por aquí. ¿Sí?
¿cierto? Porque es un cuerpo que no envejece. Ni que muere. O sea que el hombre está por aquí haciendo compras. En cuanto a Lázaro. ¿Sí? Y que uno sepa, pues aquí sobre la faz de la tierra máxima han durado 100, 110 años. Ya todos pasaron en papá. Yo sé que no hay ninguno de esos. Entonces, ninguno de ellos, ninguno de las resurrecciones de Yeshua HaMashiach, o por ejemplo el de Elías, o el de el otro, Eliseo, ¿sí? Esos actos que llaman de resurrección, no fue más sino que el tipo estaba ¿qué? Dormido. Está en un lapsus donde su espíritu no ha abandonado el cuerpo. Porque en el momento en que el espíritu abandona el cuerpo, chao, no hay nada que hacer. ¿Me estás entendiendo? Sí. Porque si él realmente lo resucitó, recibieron sus cuerpos. Y hay un pasaje mucho más interesante donde dice, esto es la doctrina básica, ¿se acuerda? De la resurrección de los muertos. Hebreos capítulo 6. Donde dice esto, mira. Vamos a ver la muerte, pero lo que quiero, para ver la estructura, para ver la muerte tengo que enterarnos todo de qué está compuesto más o menos el ser humano. Como ya vimos que lo que sale del ser humano no es espíritu, porque entonces el man muere, entonces algo más tuvo que haber salido de él. Por ejemplo, en los sueños. Sí, Pablo dice que fue arrebatado ¿qué? Al cielo. Dice, no sé si en cuerpo o espíritu. Yo conozco un tal hombre que fue arrebatado al tercer cielo. No sé si en cuerpo o espíritu. No sé, dice, no sé. Pero él fue arrebatado, dice, y le enseñaron cosas que al hombre no les dado casi que entender. ¿Me ayudas con el pasaje? Yo necesito, O sea, para que lleguemos a la estructura del ser. O sea que más o menos así como Moshe quedó dormido, ¿cierto? Sí. Y dicen... Así prácticamente hacen estos hombrecitos para poder ir a otro lado, entrar en un sueño y poder tener como un tipo de desprendimiento. Sí, un tránsito. Aunque no vamos a hablar de este punto, aunque no vamos a hablar del punto de dónde se generan los sueños y las visiones, porque hay un campo. Claro, porque entonces ellos tendrían que entrar eso en un sueño. Aunque no vamos a hablar de esto. Un tránsito. Sueños y visiones, ¿cierto? Eso es un campo, ¿sí? Donde el ser humano, una parte del ser humano, Perfecto. cuando una parte del ser humano entra a este campo. ¿Listo? A nosotros casi todos nos enseñaron que el ser humano está dividido en cuerpo, alma y espíritu. Realmente nos dijeron eso. Si quieren me lo sé de memoria. Y la gente se confunde mucho porque dice, supongamos, ¿no? Apareció un fantasma, digamos. Entonces, no, ese es un alma en pena, no, ese es un espíritu en pena. O sea, la gente confunde mucho la palabra alma. O sea, no hay una diferencia clara en la gente de qué es el alma y qué es el espíritu. ¿Qué es el espíritu? O sea, ¿qué es el alma y qué es el espíritu? Y si yo le preguntara a un cristiano o un testigo de Jehová, ¿qué ama lo que se pega en la enredada del siglo? A un mormón, pues sale por la tangente. Pero realmente la estructura del alma del ser humano sí que es importante saberla. Porque nosotros nos enseñaron eso, el cuerpo, alma y espíritu. Entonces, hay una pregunta de niño ahí. Si yo me encuentro con mi abuelita en el cielo, ¿yo lo reconozco? Mira lo que dice Pablo. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, sí, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Mashiach que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Elohim lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Elohim lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Dónde? ¿Qué le dice, perdón? ¿Cuál dice? 2 de Corintios 12, 2. Entonces dice que Pablo fue arrebatado, ¿cierto? Dice en el cuerpo no lo sé, en el espíritu no lo sé. Esa palabra espíritu está mal colocada ahí, porque yo lo repito, si fue el traslado en espíritu, su cuerpo murió. Porque es que el que le da vida a este cuerpo, ¿quién es? El espíritu. ¿Sí o no? Todo muerto tiene ojos. Esa es una pregunta para un ateo siempre. ¿Todo muerto tiene ojos? Yo le pregunto a un ateo muchas veces, ¿usted ve con los ojos? Me dice que sí. Digo, pero un muerto también tiene ojos y no ve. Entonces yo le pregunto al ateo, entonces, si eran los ojos lo que veían, pero muertos tienen los ojos, es que se perdió la conexión entre el cerebro y los ojos, así que los tenía conectados. ¿Sí o no? Una interesante pregunta. Y Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo. Dice, no sé si el cuerpo o en espíritu. No sé, dice, no sé.
Dice, fue dado que escuchar palabras inefables fue descarado paraíso, que no son dadas al ser humano, que él escuchó información allá que no entendía, que no entendemos, no entenderíamos. Si uno aquí hay información que a veces no se entiende, ¿sí o no? Entonces el ser humano tiene una estructura. Nosotros decíamos en el cristianismo cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una persona dice que ama con todo el corazón, ¿cuál corazón? No es que yo te quiero con todo mi corazón. ¿Y cuál corazón? Dice que si usted le hacen un trasplante de corazón, ¿se fue el corazón que lo amaba o qué? ¿Dónde está eso? No, porque eso es una emoción, ¿no? Correcto. Y ahí están los sentimientos, ¿cierto? Y está la tristeza, la angustia, la alegría, muchas cosas que están en alguna parte y ellos se manifiestan, ¿sí? ¿Quién los colocó ahí? ¿O de dónde nacieron? Porque un perro también siente alegría. Todo ser vivo, ¿no? Discúlpame. Todo ser vivo, ¿no? Bueno. El perro siente alegría y el ser humano también siente alegría. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la alegría del perro y la alegría del ser humano? El ser humano tiene alegrías por diferentes cosas. El animal, ¿no? El animal, ¿cómo va a sentir alegría si yo compro un carro o compro una silla? Entonces, cambio uno se pone contento porque uno va a hacer algo. Por ejemplo, el perro no tiene como ese conocimiento de... O sea, que el animal tiene una manifestación de algo interno que llamamos alegría, y el ser humano también tiene una alegría, pero el ser humano la expresa de una forma como racional. O sea, yo decido si me pongo con qué o con qué no me alegro. Por ejemplo, si alguien echa un chiste, yo decido si eso produjo algo en mí o algo no me produjo. ¿Cierto? El perro no. El perrito, todo el mundo No tiene, le la colita. pero sin embargo, tiene un área donde él manifiesta eso. Él lo manifiesta. No es racional, pero lo manifiesta. Y el perro no manifiesta la misma alegría que un tigre o que un gato. Tiene la existencia de Dios, tan interesante. Bueno, entonces, ahondando en el tema, Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo. Y él no sabe, escuchó palabras inefables que eran complicadísimas de entender. Entonces, si él fue arrebatado, si por el caso él fue arrebatado al cielo, entonces él murió. Entonces, no fue esa área. Cuando usted, por ejemplo, tiene un sueño y se sueña uno con la abuelita, y me dice, ay, me soñé con mi abuelita, ¿sí o no? Y yo estaba como un niño. Y ni siquiera uno aquí en estado consciente se acuerda uno como era un niño. Y en el sueño usted puede verse como un niño. ¿No le ha pasado? ¿Por qué cree que pasa? Pues eso es, digamos, son, digamos, pensamientos o momentos que su cerebro guardó. Y no sé, de pronto por una situación uno los puede desarrollar en el sueño, ¿no? De pronto una angustia o algo que le sucedió en el día que puede traer recuerdos, ¿no? Si Y yo... lo pueden manifestar en diferentes maneras, ¿no? En situaciones. Porque por lo menos uno a veces sueña volando. Y uno dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver? ¿Sí me entiende? Cosas que uno en el sueño sabe que son ilógicas, que uno no lo puede hacer, pero sucede. ¿Y quién lo genera? ¿Qué parte de tu ser? ¿Cómo? Pues hay una base de concepto del sueño que porque es algo reprimido. Yo tengo. Pero no. Sí, la visión freudiana habla de eso. ¿Cómo? La visión de Freud, de un psicoanalista, él dice que todos los sueños son deseos reprimidos. ¿Y eso es verdad? ¿Mentira? Pues según él sí. No, pero yo le pregunto, ¿es verdad? ¿Mentira? No, sea es verdad. mentira. ¿Por qué? Porque uno a veces, lo que me decía mi mamá, uno a veces sueña cosas que no tiene la información en el día ni en su vida de acerca de esas cosas. O sea, y es así, bueno, es información que está colocando, que viene de otro lugar, que no está más allá de mi experiencia en el día o en mi vida, y esa información es producida por un ser superior, pues llamado Dios, obviamente. Sí, porque muchas veces uno se sueña, por ejemplo, volar. Yo también me he soñado volando, y pues yo nunca he volado como volaba en ese sueño, y no he visto una persona que vuela así, y ese día tampoco la vi, y hasta el día de hoy no la he visto. Pero un ser superior generó esa información en mi cabeza, no lo saqué, digamos, absolutamente de la nada. Por eso digo, tú te puedes ver más viejo en un sueño, y tú no sabes si vas a hacer así. O uno sueña cosas que después pasan. Ahí queda claro que no es una información que uno tiene, porque yo cómo voy a saber qué va a pasar.
Tiene que ser una información exógena. ¿Cómo? Los déjà vus, ¿no? Sí que le dicen. Que uno dice que Está viviendo que uno muy ve bien. Bueno, casi lo entonces, mismo, es súper raro. según, pues, la Biblia dice otra cosa que no es de Yahú. Dice, Siempre pasa. derramaré de mi espíritu y los jóvenes que tendrán Visiones. ¿sí o no? Y los ancianos que tendrán sueños y visiones. Y derramaré de mi espíritu. Es una parte espiritual. Entonces, si nosotros vamos a un campo, si el ser humano, ahora yo no me puedo tener pesadillas. Claro. Yo he tenido las experiencias, las dos experiencias. Fui colocado en medio de un nefilín y fui colocado también en medio del infierno, las dos cosas. Yo tuve esa experiencia. Y yo jamás en la vida y eso sigo todavía pensando, que un humo ¿para dónde coge? El humo ¿para dónde coge? Hacia Por arriba. norma, Hacia arriba. hacia arriba. Bueno, pues en el lugar donde yo estuve, el humo no subía, el humo bajaba. Y eso yo me quedé pensando en el sueño, ahí uno en el sueño, pero ese humo baja. ¿Por qué? Entonces, el sueño dice ese, y es cuando escucho una voz que me dice, no te interesa a ti. O sea, eso no te corresponde a ti. Porque yo quería bajar una de esas cabinas, bajar al infierno. Y es nunca, en mi vida, yo querer visitar el infierno. ¿Cierto? Entonces, si una persona, esa parte de uno que va a esos puntos, ¿es el espíritu o es el alma? ¿Qué creen? Dime. Pues que ninguna de las dos. Porque no puede ser una emoción. Te dije, no, anoche mi amor se fue para una visión. Sí, y anoche mi espíritu sacó y ¡tac! Se O sea, fue. habría que definir qué es alma y qué es espíritu. ¿Qué es espíritu? Parábamos, ¿sabe por qué quiero echar todo eso? Porque quiero que llegamos a un punto que es la muerte. Y en la muerte, ¿para dónde cogemos? ¿Y quiénes somos en la muerte? ¿Para dónde echamos? Dice, no, es que me encontré mi abuelita. Si fue realmente su abuelita. Dime. Yo sí, siempre eso me he cuestionado. Porque pues hay muchas teorías, ¿no? Cuando uno fallece, dice que los familiares, cuando uno está pues obviamente en el funeral y eso, que ellos sienten los sentimientos que uno hace, que ellos sienten, que les dejan siempre un vaso con agua y al otro día no está. Ya. Son cosas raras que uno se tiene que preguntar, uno dice, bueno, ¿por qué sucede eso? Y que ellos obviamente están en ese, digamos, el cuerpo está muerto, el cuerpo no siente, pero el alma sí, o no sé si el alma o el espíritu siente, digamos, el sufrimiento de todas las personas. Vale. Entonces eso pues vamos para allá. Pues precisamente voy ahondando ese camino para llegar a un concepto que se llama, pues aquí lo vemos al principio en una doctrina básica que se llama la resurrección de los muertos. Pues entonces se me dio por hacer un camino hacia el punto muerte, ¿sí? Hacia el punto muerte. Es cuando muramos, ¿quiénes somos y por dónde cogemos o qué hacemos? ¿Sí? Sí, ahí pues no sé. Porque si un muerto viene y toma agua, si yo le dejo una aguardiente, ¿saqué la tomo, no? Pues dice Sí. que hay la reencarnación, Sí, que uno puede reencarnar, no sé, en un animal, en otra cosa, no sé. sí, Eso también lo he escuchado. sí. Y es además una de las básicas normas, porque Adán, el primer hombre, ¿quién reencarnó en Adán? Es decir, primer hombre, quiere decir que antes de que hubo otro hombre, Según eso. según esa reencarnación. ¿Y cómo llamó a ese hombre? Frito, no existe esa doctrina. No hay formas. Y tenía que haber igual de muertos, ¿cierto? Igual de muertos. Por ejemplo, hoy la población mundial, ¿cuántos son? 7.200 millones. Bueno, ¿y de dónde salieron? Y los que si murieron hace 500 años, 4.000 millones, ¿de dónde salieron los otros 3.000? Para copar los 7.000. La reencarnación de los animales. Sí, esa doctrina se bota rápido al piso diciendo, en Adán quién reencarnó. Hasta ahí llegó, hasta ahí llega el cerebro. No hay formas, no existe. Eso era todo. Ahí quedó. Sí, pero hasta donde yo sé, Yeshua resucitó entre los muertos, ¿o no? ¿O quién reencarnó en él? ¿Otro Yeshua? Pero el cuerpo de Yeshua no. Y si resucitó Yeshua,
resucitó entre los muertos. Y entonces cuando resucitó Yeshua, ¿quién era? No hay respuesta para eso, porque Yeshua nos da las respuestas. Pablo, ¿qué nos dice? Dice que así como Yeshua murió una sola vez, así les daba al morir al hombre ¿cuántas veces? Una. Y después de esto, La resurrección. el juicio. Sí, tiene la razón, la resurrección. Pero dice Pablo en el texto, tal cual. Hebreos 9:27. ¿Qué dice? Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, Sí. y después de esto el juicio. Vale. ¿Muere cuántas veces un ser humano? Una. Una sola vez la resurrección. ¿Sí o no? Una sola vez. Además es lógico. La resurrección. Resucitar. Volver a suspirar. Bueno, entonces, el ser humano entonces tiene esa nota, ¿cierto? Que dice que va y capta, que va y vio a la abuelita y todo ese cuento. Entonces esa fue la enseñanza que nos dieron generalmente a nosotros. Pero a mí me quedó siempre algo, dije, en el sueño, o cuando alguien se desdobla, ¿qué se desdobló de él? ¿Qué salió de él? Porque lo puede llegar a hacer. ¿Sí? Y es una parte oscura. Que es el mismo canal que manejan los brujos y los hechiceros, puede moverse por ese canal los mismos que hacen desdoblamientos. Esos son canales, son vías en las que se mueven. Por ejemplo, si yo tengo el tabaco y si yo tengo una taza de chocolate, yo leo la taza de chocolate y leo también el tabaco. ¿Sí? ¿En cuál de los dos este espíritu es diferente a este espíritu? ¿Ese se llama el espíritu del tabaco y este es el del chocolate? ¿O es el mismo que llama espíritu de adivinación? Correcto, el espíritu de adivinación rige lo mismo. El medio es lo de menos. Puede ser un chocolate, va a ser un tabaco, va a ser la gelatina, va a ser el agua, va a ser lo que sea. ¿Sí? Pero el mismo ente espiritual es lo que rige. Entonces hay unos campos oscuros donde, por ejemplo, el desdoblamiento, ¿cierto? El hipnotismo, Eso es la meditación astral. la meditación, el otro con lo que juega Tony Camo, que es que una persona no que hace que la persona sea momentáneamente como un perro, como un gato, que tome otra hipnosis, ¿cierto? Se mete, regresiones. sí, las regresiones para calmar es que supuestamente dolores. Todo eso es un campo en el que se mueve qué cosa, el oscurantismo, lo oscuro. ¿Sí? Y Hasatán en esa zona es amo y señor, amo con la chiquita y señor con esa chiquita, pero él es rige en esa zona. Y bastante. Y ahí también se mueve la adivinación, se mueve todo lo que tenga que ver con la adivinación, cartas, chocolate, y todo ese cuento. Dime. Los riegos, las tres potencias, la hechicería, la brujería, todo se mueve en ese canal. Y el hombre tiene acceso a ese canal en cualquier momento, se lo disponga. Eso sí, y sí, a Akadosh Baruj Hu lo permite también. Porque Akadosh Baruj Hu, él verá si lo permite o no permite que tenga acceso a esa línea. Entonces el ser humano, ¿cómo accede o qué se desdobla de él? Siempre me causó curiosidad, porque si sale el espíritu, más se murió, si sale el alma, pues salieron las emociones, o sea que es algo emocional, entonces ¿qué salió de él? Hay algo más del ser humano, algo más que lo compone, ¿sí? Y ahí fue donde empecé a mirar las estructuras del ser humano, cómo está compuesto. Entonces, hay una parte que nunca nos enseñaron en la iglesia que llama esta, ¿cierto? A Neshama. Hay otra que lo dieron como Ruach, espíritu, y otra que llaman como Nepes, como alma. ¿Correcto? Esta Neshama tiene otras dos posiciones. Hayá y Yehidá. Pero vamos por el momento a verlo, esto nomás, a este nivel, ¿vale? Neshama, Ruach y Nepes. Neshama, Ruach y Nepes. ¿Sí? Hay una parte del Ruach, ¿sí? Sobre todo es, por ejemplo, la persona que es salva o que va a ser salva, ¿tiene Neshama o no tiene Neshama? Tiene. ¿Cómo? Tiene. Y la que no tiene, y el que no va a ser salvo. Porque hay algo interesante en eso. Tengo que borrar porque Y es, a todos nosotros, como venimos del mismo corte, casi que es cristiano, a nosotros nos enseñaron que a este mundo vinimos como
muertos espiritualmente, sí. ¿Sí o no? Es así o no es así, estoy hablando solo. A nosotros nos dijeron que nosotros veníamos muertos espirituales, ¿cierto? ¿Por qué? Que un día estábamos muertos espirituales y nos dieron vida. Vale. Eso quiere decir que este es el ser humano y que Dios insufló aquí un espíritu muerto. ¿Eso es verdad? A nosotros dijeron, no, es que él está muerto espiritualmente. O sea que adentro de mí hay un espíritu muerto. Para ellos sí. Bueno, y para echémosle nosotros, echémosle un poquitico al piano. O sea, dentro de mí hay un espíritu muerto, es imposible. No, dentro de mí hay un soplo de vida, todos. Dentro de los nazis, dentro de Hitler, dentro de Mussolini, dentro de cualquiera de esos, Dios insufló un espíritu. Y ese espíritu le da vida ¿a quién? A este cuerpo. Entonces, ¿por qué a nosotros nos dijeron que nosotros estamos muertos espiritualmente? Muertos espiritualmente. Si aquí vino un soplo de vida. Si uno le pone a analizar, porque, ¿cómo así que muerto espiritualmente? Pero mi espíritu está vivo, porque si no, ¿cómo estoy aquí sentado? Entonces, ¿qué quería decir el término muerte espiritual? ¿Nosotros vinimos a este mundo muertos espiritualmente? Claro, todos. ¿Cuándo se produjo la muerte espiritual? ¿Dios por qué colocar un espíritu muerto? No, Dios no coloca un espíritu muerto. Dios que colocó aquí. La Nechama que estaba dormida. ¿Tú qué crees que colocó? ¿En qué momento es que no? Cuando nació. Ah, del espíritu, un espíritu. ¿Tú me dices cuando nació? Sí. Cuando nació, no. Pues en el momento que el esperma del óvulo se unió, ¿qué pasó? Ya, pues colocó un espíritu. Un espíritu. Colocó un espíritu. Ese espíritu, ¿es un espíritu muerto o vivo? Pues vivo porque si no vivo. Perfecto, pero dice que está muerto, entonces está muerto espiritualmente. Pero entonces, la gente Porque no utiliza saben. eso, porque no saben, porque no tienen conocen conocimiento de la Nechama. de Dios. Pues la gente dice que está muerto espiritualmente porque no tiene un conocimiento de Dios. yo vine, nosotros que estamos sentados aquí, estamos ahondando un poco más en el tema. Yo vine Separados de Dios. Esa es una buena interpretación. Yo vine separado de Dios. ¿Sí o no? La escritura dice, porque vosotros estuviste sin Dios en otra época. Sin Dios. ¿Alejados de qué? De los pactos. Es que a mí me enseñaron en el cristianismo fábulas y yo quiero que saquemos eso. El niño viene ¿qué? Puro. Él es puro. ¿Eso es verdad? Lo hemos dicho aquí 1.000.000 de veces. No es verdad. Segundo punto. Si él no es puro, entonces ¿qué es? Pues sí. Impuro. Y si es impuro, ¿es un man qué? Pecador. Pecador. ¿Es un man que está qué? ¿Un niño de 5 meses es un ser caído? Pues claro. Obvio. Ay, pero es que están lindos, rosaditos, con los cachetes y todo eso. Sí, pero el man está caído. ¿Qué podemos hacer? Aquí no es por belleza. Él está caído. Yo arrugó mi niño, todo eso, pero está caído. El Eterno insufló sobre él un espíritu. ¿Sí? Vino sobre el niño. ¿Ese espíritu ya venía caído, sí o no? Sí. Sí. ¿Venía separado de Dios? Sí. Sí. Por eso entonces dice que nosotros sí, Él nos dio vida. Él nos dio vida. Si Él nos dio vida es porque yo estaba ¿qué? Muerto. Él nos dio vida cuando estaban muertos en nuestros delitos y ¿qué? Y pecados. Él me dio vida. Me dio vida. Oiga bien, me dio vida. ¿Sí o no? Y entonces cuando le dicen a una gente, venga hermano, acepta al Señor Jesucristo para que sea salvo. ¿Salvo de qué? Pues del infierno le responde. Perfecto. Sea salvo. ¿Sí o no? Venga, acepta al Señor Jesucristo. Repita conmigo. Señor Jesucristo, entra en mi corazón. No sé qué. Ahora, ¿dónde está Jesucristo? Está aquí en mi corazón. Ay, qué chévere, bacano. Listo. ¿Eso quiere decir que le dio vida? Sí. O sea que él estaba ¿qué? Muerto. ¿Él vino vivo? No. Él vino muerto. Si él vino vivo, en algún punto se murió. Nadie sabe eso. Porque si usted lo pregunta, nadie lo sabe. Es una especulación. O sea, es una pésima doctrina. Entonces yo tengo que entender que yo vine como a este mundo como totalmente separado de Dios, ¿sí o no? Sí. O yo vine salvo. No. Yo vine salvo. Entonces vino alguien en algún día y ¿qué hizo?
Dice que Cristo estaba en la cruz, ¿cómo? Reconciliándonos, o sea, volver a hacer una conciliación. Eso lo vimos aquí también, ¿cierto? Si yo volví a conciliarme es porque yo estuve una vez, ¿qué? Conciliado. ¿Ve? Todo lo que estamos viendo. O sea, vivo. Vivo. Yo estuve en algún momento vivo. Morí y me metieron a este cuerpo. Morí espiritualmente. Vengo a este cuerpo. ¿Sí o no? Y el niño empieza a morir desde que recibe este espíritu. Sí. Sí. ¿O no? Sí. O aquí sentados estamos viviendo. No, aquí estamos muriendo. ¿O no? O los achaques que tenemos ahorita los tuvimos hace 15 años. No, aquí estamos cada día peor, miren, con canas. Eso quiere decir que estoy envejeciendo. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Entonces el Eterno mete algo que está separado de Él en los cielos, lo mete en un cuerpo que también es ¿qué? Hediondo. Porque así como el pecado y la muerte entró por un hombre al mundo, así también la vida viene por un hombre, Yeshua HaMashiach. Pues Él nos da vida. Y esta vaina que estaba aquí muerta, ¿qué pasa? Se prende. ¿Qué es lo que tú decías? Alguien dijo Nechama apaga. ¿Tú dijiste apagar? Bueno, Él se prende, ¡tac! Y nace a la vida, ¿sí o no? Entonces capta las cosas espirituales. Él estaba muerto. Él nació ¿qué? Dice la escritura, de una semilla ¿cómo? Incorruptible. ¿Cómo se llama esa semilla incorruptible? La palabra del Creador. ¿Por qué? Porque la palabra se unió a algo que yo traía en mi interior que llama Nechama. En la Nechama está ¿qué cosa? La Torah. La ley. Entonces, una niña, yo me percataba de esto, una niña, por ejemplo, cuando ustedes fueron niñas, ¿vale? Si usted toca a una niña y le acomoda a Chailo, por ejemplo, ¿qué edad tiene Chailo? Casi 3 años. Bueno, si le dice, No, 4. si tú haces a Chailo, le haces algo así en su vestido, ¿cierto? ¿Ella qué hace? Se lo acomoda. ¿No se ha detallado eso? En los niños, en las niñas sobre todo. Y se le dice, ay, te va a dar pena. ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace una niña? ¿Se han visto? Se estira el vestido. Cuando dice, ay, mira, seguro una niña empieza, se jala el vestido, se empieza como a tapar. ¿Por qué cree que ella se tapa? ¿Y por qué cuando llegan a grandecitas se quieren destapar? Entonces, en un niño que hace eso, ¿por qué una niña siente pena y enseguida tira a taparse? ¿Y por qué una niña adulta quiere descuerarse? ¿Sí o no? Que no, tapar, pero ¿cómo le ocurre? ¿Sí o no? A la vez con el bíceps y el tríceps. Porque ya conoce su cuerpo, ¿no? Ya conoce su cuerpo. Y ya tiene el concepto más claro de niña o mujer, ¿no? ¿Bueno o malo el concepto? Malo. Bueno, ya que tiene un concepto, mira, escucha lo que estás diciendo. Tiene un concepto que malo. Malo. ¿Por qué? Es que yo tuve una anomalía en qué parte, de la vergüenza. ¿Cierto? Y un niño rompe un florero y enseguida ¿qué hace con los pedazos? Entonces le echa la culpa a otro. Esconder los pedazos. Esconder los pedazos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Para otra persona, sí. O sea, ¿qué adulto si rompes qué harías? Apagarlo. Pero el niño busca una solución y siente en su sentido interno algo que se llama ¿cómo? Tú lo acabas de decir. Estamos hablando de una sola cosa, vergüenza. ¿Por qué siente esa vergüenza? ¿Por qué habría de sentir eso? Porque sabe que lo que hizo está mal hecho. Mira esto, en las sanidades interiores de las personas generalmente se sanan, sufren anomalías entre los 0 y 5 y 7 años. Cuando una persona sufre mucho en las oraciones, sufre, no, ¿qué estoy diciendo? Una persona recibe sanidad, ellas sobre todo empiezan a recibir restauración entre los 0 y 5 años. Muchos veces dicen, en la oración sentí cómo mi mamá me abortaba. En la oración, cuando yo cerré los ojos, sentí cómo mi tío me manoseaba. ¿Por qué? Y no casi después de los 10. Tiene que haber una respuesta a eso. Y hay un texto que valida todo eso. Dice que nosotros traemos la ley incluida en ¿dónde? En nuestro corazón. Y que somos ley para sí mismo. Entonces, eso hace que cuando yo pierdo el sofisma, la conexión de la ley, ¿cierto? En mí se produce la desvergüenza. Entonces el hombre cae, oculta totalmente la ley, trastea totalmente. Pero porque un niño no hace eso de nosotros, sí. Porque él siente vergüenza y porque el ser humano ya no. Más grande. Sí.
De pronto determinada en esa Por la edad, inocencia. Por el temor, ¿no? Temor. de pronto en esa edad los sentidos espirituales están más limpios, ¿no? Hay menos contacto con el mundo en esa edad, entonces una percepción de lo espiritual podría ser mucho más alto. En cambio está, pues todos estamos extremadamente contaminados y Todavía está 60-40. Su tendencia al mal es menor a la... Mayor. Ya, sí. Sí. La tendencia al mal está menos alimentada. La tendencia al mal me la está alimentando. ¿Sí? Y en las congregaciones hacen eso. Sea rico, sea famoso, tenga billete. ¿Eso qué es? ¿Está alimentando mi tendencia al bien o al mal? Al mal. Al mal. Entonces en las congregaciones lo que hacen es predicar eso. Es como me vinculo hacia el mal y no hacia el bien. Es así, es vergonzoso, pero es así. La Torah no nos lleva a eso, la Torah nos lleva a investigar todo esto que estamos haciendo. Y el remate de toda esa doctrina es decir, o sea, en la iglesia, ¿no? Es decir, la ley está abolida, la Torah está abolida. O sea, no solamente le están alimentando la intención al mal, sino que le están dando como el remache final. Diciéndole haga lo que quiera. Exacto. Que Se tranquilo, puede hacer lo que todo quiera, bien. y Jesús lo perdona. Sí. Oído, pues. Porque la ley es la que te limita. La ley es la que empieza adentro a ponerle una pistola a la tendencia al mal. Cuando no es esa persona creyente, la tendencia al mal está disparada. Entonces puede haber un man que mate 400 personas y él le da lo mismo. Viola a 60 y él le da lo mismo. ¿Y usted qué sintió cuando mató al otro? Nada. Y hoy uno a veces ve un ser humano cualquiera sufriendo y uno dice ¿qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Porque ya el Eterno ha liberado esa zona de uno y empieza a alimentar mi tendencia hacia el bien. Entonces ya hay un equilibrio. Por eso dice que en Sodoma y Gomorra sus pensamientos eran de continuo, ¿de cómo? De mal, de continuo. A toda hora. Eso predicía su CPU. Entonces el ser humano viene así. Viene tal, le insultan a un espíritu que está apartado del Creador. Eso está claro, ¿cierto? Mete aquí al ser humano, a un ser, un cuerpo que está como. Igualmente que fregado. O no se enferman los niños, los bebés no se enferman. ¿Ah? O sea, viene un cuerpo humano que empieza a morirse, a degenerarse. Y viene y se mete aquí. Tal. Sí. Y este cuerpo humano, ¿cierto? Tiene una estructura. El espíritu es colocado aquí. Estaba preguntando yo, ¿cuál es la diferencia entre Israel y el Goy, el gentil, el que se pierde? Ellos tienen el Shamot. Y luego leéis que en el Shamot oscuras, algo así. Bueno, hay una parte del judaísmo que opina de eso. Sí, pero es que solamente al salvo, al creyente, precisamente lo que salva es eso, que viene una luz y se conecta, o sea, luz, la Torah, y se conecta con lo que yo voy a recibir vida. El otro, el que no es escogido, puede venir y verse la Torah, puede darle vueltas, ¿no? Tiene que haber un conector para que algo... Hay una cosa que a mí no me queda clara. Sí. Porque usted dice que los bebés no vienen de Dios. No, yo No no he vienen dicho. de Dios, sino vienen, ¿cómo se llama? No vienen... Ya, ¿Cómo llegan siendo pecadores. Exacto, porque si es si se supone que Él es el que le da la vida, ¿no? Sí. ¿No? ¿Un niño no nace pecador? Por ejemplo, un niño, si saca la lengua, ¿tú le cuentas como pecado o no? No, mal educado es. Bueno, la escritura dice que el hijo contumaz, ¿no? Rebelde y contumaz. Rebelde. ¿Un niño de 2 años puede ser rebelde? Sí. ¿De 1 año? Sí. ¿De 8 meses? Sí. Hay niños que si tú les acostumbras a darle teta a las 2 de la También, mañana, Si no los alzan, entonces lloran. Hay niños que desde el vientre cogen mañas. O sea, Sí. mañas, por ejemplo, que si tú no les pones música a determinada hora o que los acostumbraste y si no les pones música como lo hacías, no te dejan dormir o te patean o causa que vomite la mamá o bueno, determinado tipo de cosas, sí, eso pasa. entonces a nosotros siempre nos metieron eso. Y es que ahí viene un gran hueco que tiene el cristianismo, que tiene el catolicismo. Y hay un tema aquí que es lo de los niños. Sí, los niños. Los niños, ¿cómo se salvan? Dicen los que no nacen puros. Yo te podría preguntar algo, ¿hasta cuántos años un niño es puro? Digamos en lo que tú crees. No, porque a mí me habían dicho que tocaba bautizarlos porque no eran, siempre venían con un pecado divino.
Siempre venía. Pero entonces Todos los niños pero nacen entonces no con están un diciendo algo muy pecado. ajeno a lo que yo estoy diciendo. Ellos vienen pecado. Vienen con un pecado. Sí, pero entonces usted estaba diciendo que no venían de la mano de Dios. Una cosa así fue que usted dijo ahorita. Separados de Dios. Separado de Dios, gracias. Sí. Sí, separados de Dios. ¿En qué? ¿En cuanto al concepto? No en cuanto a su creación. Es que tú y yo nacimos separados de Dios, todos. Si yo no nací separado de Dios, entonces ¿para qué necesito un Salvador? ¿En qué momento te separaste de Dios? ¿Qué es tú que te separaste de Dios? No, siempre estuve. Siempre estuviste separado de Dios. ¿Tú en qué crees momento, disculpe, tú en qué momento crees que te separaste de Dios? Como, o sea, con el pensamiento que yo Con lo que venía, tú sí, creas. pues desde que dejé ir a la iglesia, Te separaste de Dios. pues eso era mi pensamiento, ¿no? Porque yo era católica. Pues cuando dejé ir a la iglesia, cuando no oraba antes de acostarme. Listo, tú tuviste un lapso, ¿a qué edad fuiste a la iglesia? Desde pequeña siempre. 7 años, 6 años, 5 años, 4 años, 3 años, siempre te llevaron a la De iglesia. la barriga. Fuiste a la iglesia Sí. y eso te hizo estar cerca de Dios. Pues eso era lo que yo creía. De los 0 a los 21 años tú estuviste cerca de Dios porque tú ibas a una iglesia. Te voy a decir algo, entonces de los 0 a los 21 tú no necesitabas un Mesías, sino ir a la iglesia. Debes pegar, dame y te llevo de los 0 a los 21 años a la iglesia, ¿vale? Ok. Entonces, digamos que tú a los 14 años, vamos a hacer algo, que tú no, además, tú no fuiste, a ti te llevaron muchas veces. Sí, O siempre sea, me ahí ya llevaban. es un problema. Porque vamos a hacer entre los 0 y los 10 años, llamémoslo así. Porque le da pellizco. Entonces, eso es un buen ejemplo por esto. De los 0 a los 21 años tú dices, tú ibas a la iglesia. Yo me sentí que me alejé de Dios cuando dejé de ir a la iglesia, ¿cierto? Pero si tú miras de los 0 a los 7 años, tú no fuiste a la iglesia, a ti te llevaron a la iglesia, supongo, ¿cierto? Hasta los 10 años, 11 años, digamos que tú tienes ahora, aquí en este punto, 13 años, tú sigues yendo a la iglesia y eso te hace cercano a Dios, ¿cierto? De este punto a este punto, ¿tú necesitaste alguna vez un Mesías? ¿Alguien que te salvara? ¿Entendiste eso? ¿Que a ti te iban a salvar? ¿Entendiste que eras pecador? No. Y vuelvo y repito, si eso te acercaba a Dios o te conectaba con Dios, esto, ¿cierto? De los 0 a los 13 años, si esta iglesia se quema, se acaban todas las iglesias católicas en el mundo, ¿qué pasa? Estos lugares físicos. Se fue Dios. No, porque es que, pues, en mi concepto, digamos, era cuando uno oraba, o sea, uno hablaba con él, Correcto. era en el momento que uno estaba con él, sino que uno iba a la iglesia, pues era como, lo veíamos más como en ceremonia, como más de esa parte, pero nunca pensé en que si nunca vuelven a ver iglesias, me muero. No, obvio no, porque yo decía, era como un recordatorio, pues, ¿sí me entiendes? Yo lo veía más como, tengo que ir, tengo que acordarme, aunque eso está mal hecho, porque pues obviamente uno tiene que todos los días pedirle a Dios. Pero entonces, ir a la iglesia, uno se sentía, digamos, en paz con él, porque estaba en ese sitio sagrado, Sí. con la familia, por decirlo así. Va a ser trágico, discúlpame que te interrumpa. Si tú a los 13 años mueres, ¿qué crees que hubiera pasado contigo? Si hubieras muerto a los 2 años, si hubieras muerto a un año, ¿dónde crees que hubiera pasado contigo? No sé. ¿A los 2? ¿No sabes? ¿O a los 13? Tampoco. Bueno, por eso nosotros estudiamos lo que estudiamos aquí. Porque va a ir una persona y me va a decir, mi hijo se murió en un año, ¿para dónde cogió? Entonces yo tengo muchas doctrinas y teorías. Decirle, su hijo está en el limbo. ¿O no? Más fácil, tu hijo se lo llevó Dios. Que era un niño de un año, a él se lo llevó Dios. ¿Eso es verdad y eso dice la escritura? ¿Que a los niños se los lleva Dios? O que se vuelven ángeles. ¿O que se vuelven ángeles? O sea, ¿en qué parte de la escritura está eso? Porque algún día un familiar tuyo, de pronto dentro del vientre, tienes 7 meses de embarazo, tú que vas a una iglesia, que eres creyente medianamente, te preguntas, el pan de fue. Entonces, tú vas a sacar algo de la doctrina que tú conoces, el catolicismo, ¿cierto? Y tú dices, ellos van al cielo. Bueno, sí. Perfecto. Si tú eres cristiano, ¿qué dirías? Ah, no, se fue para el cielo. ¿A los cuántos años tienen ellos línea directa con el cielo? Como hasta los 7 años. Bueno, y si él tiene 7 años y 2 días.
Entonces, esos huecos nos los quedaron debiendo en todo lado. En la doctrina católica y en la doctrina cristiana. Siempre nos enseñaron una fábula, antifábulas. Entonces, por eso te decía, uno sabía aquí 2 y otro las 13, ¿cierto? Entonces nos enseñaron que este punto cercanos a un templo nos hacía algo o alguien. Y eso es muy del imperio. ¿Cierto? Yo pertenezco a algo, soy alguien. No. Entonces, el ser humano viene a este mundo. Es decir, yo te dije que los niños desde que nacen ya son fregados. ¿Sí? Son indisciplinados. ¿Su tendencia hacia el mal la tienen? Sí. Si tú pones por estudios psicológicos, pones un florero aquí, pones 4 niños y les dice, no van a tocar el florero, ¿qué crees que hacen? Lo colocan y lo rompen. ¿Sí? ¿Por qué hacen eso? Si tú le dices, pues tú te haces un pastel. Por la tendencia a lo prohibido. Correcto. Esa tendencia a lo prohibido, tendencia al mal, ¿es del diablo o fue que ellos vienen así? Vienen así. ¿O fue Satanás que él cogió los empujó? ¿Vienen así? Vienen así. Ok. O sea que no le puedo echarle la culpa al diablo. Vienen así. Yo vine así. ¿Van a estar sanos? Entonces, cuando yo te digo que el ser humano viene separado de Dios, todo ser humano viene separado de Dios, todos los bebés están separados de Dios. Es más, no voy a andar el texto que siempre hablamos aquí, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Antes que hicieran bien o mal, ¿cierto? Antes que hicieran bien o mal, dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y estaban dentro del vientre. Y a Jacob amó y a Esaú aborreció. ¿Cómo es que Dios puede aborrecer a un niño? Tenaz, porque ese pasaje dice así. Porque esta sencilla de porque no aborrece al niño como tal, sino al alma. Él no aborrece al niño sino al alma. Al alma que está metida en él, sí, él no aborrece los cuerpos, ¿para qué Dios va a aborrecer a un cuerpo? No tiene ningún sentido, es lo que está metido dentro del cuerpo, lo que aborrece. Bueno, entonces vamos. A Jacob amé, a Esaú aborrecí, ¿cierto? Desde el vientre. Entonces nosotros quedamos que todos los niños eran ángeles. Y no, eso no es en la escritura. La escritura dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces hay que a los 7 años, que a los 10, que a los 11, que a los 14, que a los 13 años, todos le ponen un tope, no se sabe cuál tope es. No, que a los 5 años se salva el niño. Entonces le ponen, no, páguele una misa y eso ya lo empujan. No, la Biblia no funciona así. La Biblia toca buscarla, toca indagar, toca profundizar para encontrar dónde están las respuestas. Y Dios tiene respuesta. Entonces el ser humano vino a este mundo ¿cómo? Separado. Y hay unos que vinieron totalmente separados, que fueron creados para ser destruidos. Óigame bien, Dios los creó para destruirlos. ¿Dice la escritura o no lo dice? Dice la escritura. Dice, porque a Faraón, yo lo creé, ¿para qué? Para mostrar en él mi poder, y lo destruyó. ¿Sí? Y ahí vamos a entender algo que se llama la elección de Israel. Entonces todos los niños, ahora yo no puedo andar por el mundo diciendo su niño es elegido o no es elegido, no sé. ¿A quién le corresponde la elección? Al Eterno. ¿Sí o no? La escritura dice, no es del que corre, no es del que brinca, del que salta, sino del Eterno que tiene ¿qué? Misericordia. Y dice abajito, tendré misericordia de quien tenga misericordia. Y al que quiere endurecer, ¿qué? Endurece. ¿Es Dios injusto? Dice. No, en ninguna manera. ¿Acaso le dirá algo el barro al alfarero? No, Él es absoluto. Pero lo tienen muchas personas, lo tienen al Eterno como ¿cómo se dice? Como un violento, o sea, como un matador. Otra pregunta, ¿Dios mata? Soy. Obvio, Dios mata. Hay gente que por lo menos dice, ay no, pero es que Dios es malo porque cuánta gente no ha muerto y no sé qué. Y... Porque se muere la gente buena y la mala no. Sí. O porque hay hambre en el mundo. O porque hay hambre en el mundo, ¿no? Pero la gente no me pregunta por qué ahora no cultivan los campos, ¿no? La gente no pregunta por qué no cultivan los campos. La gente no pregunta por qué sacan tanto petróleo bajo la tierra y tiran la tierra. No me pregunta, ¿no? La gente está muriendo de hambre. Bueno, entonces el ser humano viene ¿cómo? Separado de Dios. El ser humano vino un cuerpo y lo metieron aquí, con una estructura que llaman la Neshama, la Ruach
y el Nepes. ¿Correcto? Entonces, en estas zonas nosotros nos movemos. Hay una parte del judaísmo que opina que la Neshama es exclusiva de Israel, lo cual creo profundamente que es verdad. Porque el que no se pierde, al que se pierde, ¿para qué le van a poner una Neshama? Eso es algo que nosotros traemos. ¿O no? ¿O todos traemos escrito la Torah? ¿Todos ser humanos han escrito la Torah? Todos, sí. No. Pregunto. Todos tú, no. No solo tiene sentido. ¿Sí o no? Porque si man es un ateo, ¿para qué trae la Torah? No, y los han sido terribles, como Hitler, para que iba a Torah. La Torah. Miren esto. Nosotros tenemos una estructura, ya hablamos de las emociones, ya hablamos de todo un poquito, ¿cierto? La parte interna del ser humano. El ser humano tiene unas emociones. Todos los seres humanos tienen unas emociones. Emociones que son de tipo ¿qué? Racional. Todos los ateos, ellos no van a conseguir que tengan un espíritu. ¿Sí o no? Ellos dicen que no, que ellos tienen es una parte racional, o sea, que ellos son unos animales. Digo yo, ¿cierto? O un ateo en que se basa. Vienen del simio. Sí, vienen del simio, entonces que ellos son evolutivos y que tal, y que ahí sale el ser humano, que el ser humano simplemente se muere y ahí termina toda la historia. Perfecto, eso dicen los ateos. Ellos dicen que tienen un espíritu, no. De acuerdo a lo que nosotros sí. Sí, porque la vida la da el creador y la vida la da a través de este punto, del Ruach. La parte del Nepes es la parte donde están nuestros instintos. La parte del Ruach donde están nuestras emociones y la parte del Neshama es donde está la bendita Torah. ¿Sí? Donde nos hace más lúcidos. El Nepes está en la parte de los instintos. El ser humano está gobernado por estos dos puntos. Los instintos y las emociones. La parte instintiva. Van ligadas. ¿Sí? Entonces, el ser humano sin Dios, ¿cómo es? Como la bestia del campo. O sea, este es un animal, este es un nivel que se le llama animal. Los animales también tienen eso. Correcto. Entonces, mira esto. Un ser humano puede ser peor que un animal en este nivel, sí. Sí. Porque yo no he visto una jirafa que inhale cocaína. ¿O sí? No. ¿Han visto un elefante hacer cola para hacer abortos? No. ¿O han visto algún tiburón que diga voy a matar a mi propia cría? No. ¿El ser humano lo hace? Sí. Claro. ¿Por qué lo hace? Porque está a este nivel. Está en su nivel instintivo. Los demás animales pueden sentir atracción sexual por otros de otra raza. Atracción sexual tiene Pero no, relaciones sexuales. Deseo es una cosa. Deseo porque puede emitir algún olor que a él lo llama la atención. Sí, pero de ahí a que tenga, pues, Sí, no es racional. intimidad, no, eso no. Yo No. vi algo Y ahora, así en el Face. en el diluvio pasó eso. Sí, o sea, sí se dan las relaciones entre diferentes especies. Sí, Puede los darse, cruzaban. puede darse. Los cruzaban. Por eso la Torah nos prohíbe qué cosa? Cruzar los animales. Y no, y lo hacían. Antes del diluvio lo hacían. ¿Y si salían crías y eso? Pues yo vi unos estudios en una parte de los Estados Unidos donde estaban cruzando genes, solamente genes, espermas y óvulos de, por ejemplo, de cebras, para ver si podían sacar el unicornio nuevamente. De cebras con caballos. Y eso salen unas cosas El terribles. más claro es el tigre y el león. En varios zoológicos los cruzan y se produce nace una cría llamada, que le llaman el ligre. Es un león que tiene rayas como un tigre. Eso es abominación delante del Creador. Existe. Sí. Este es lo que lo hace un ser viviente. Un ser. Pero Un ser. calma, Ruach, espíritu. Y este, cuerpo. ah, Visitos. esto, alma. No, alma Neshama. No, este es un ser, Fue un ser aliento, viviente. hálito. Y fue un ser viviente, ahí está la palabra Nechamot. Y fue un ser viviente, esa palabra ser es Nechamot. Ruach, espíritu, Nepes, alma. En el alma están qué cosa? Los instintos. En el espíritu está qué cosa? Las emociones. Y a este nivel se maneja el ser humano. El ser humano normal, el que va a estar juzgado o nació para ser destruido, se maneja a este nivel. Hasta ese nivel, porque él es totalmente irracional. ¿O no? Por algo lo van a juzgar, porque es irracional.
y tiene que ser destruido. Un tipo que viola 150 niños. ¿A qué le han hecho malo que le da a uno la racionalidad? Sí, aquí esto, en este nivel, dijimos que el animal, el ser humano aquí, en el área del espíritu y en el área del alma, ser humano, ¿sí o no? El ser humano tiene esto racional. Ser humano racional. ¿El animal tiene lo mismo? Sí, pero no racional. Pero no racional. Estas dos funcionan en el ser humano y funcionan también ¿qué? A nivel animal. Por eso la escritura dice que el ser humano sin Dios es ¿qué? Como el animal. Y no miente, es peor que el animal. Ya les dije por qué. ¿Sí o no? Porque aborta, porque mete droga, porque se casa entre los mismos géneros que no pasan los animales. Entonces uno, entre comillas, lo llama racional, que no es tan racional. ¿O es racional que dos hombres se casen? Eso no es racional. ¿O sí? No, porque entonces uno era creado una mujer y una Pero mujer. lo hacen, ¿sí o no? Tú y yo sabemos que lo hacen. No es racional que, por ejemplo, un ser humano tenga relaciones sexuales con un animal. ¿O no lo hacen? Lo hacen. Entonces nosotros como que lo embellecemos. Digo, no, es racional. No, si tú miras, no. Su comportamiento es peor que un animal. Y el Salmo no miente. ¿Sí, cierto? El ser humano sin Dios es peor que un animal. Entonces lo único que le da vida al ser humano es ¿qué área? Su Neshamot. La parte, el aliento que Dios lo hizo usted elegir. ¿Sí? Elegir. Un ser elegido. ¿Qué me hace mi elegido? Esa es otra historia larguísima. Entonces, esas son las tres partes del ser humano: la parte instintiva, la parte de las emociones y la parte espiritual. Una teoría que eso no existe. Ahora, yo no estoy diciendo que todos los que practiquen, por ejemplo, los musulmanes buscan a un Dios, pero ese Dios puede ser a un nivel instintivo, a un nivel animal y no a un nivel espiritual, porque pueden estar haciendo cosas que a Dios no le agradan, y lo más seguro es que hacen cosas que no le agradan. Los hindúes también. Esto fue colocado en nosotros para que agrademos, o fue el vínculo que tenemos con el Creador, con el verdadero Dios y con el único Dios, con el único Elohim, el Dios de Israel. No hay más dioses, no existen más dioses. ¿O ustedes creen que es racional lo que hacen los hindús, sí o no, que es adorar las ratas? Los ratones se pasean por aquí en los hindús. ¿No han visto? ¿Eso es racional? No, eso no es racional, ya. Decir que yo no me como un churrasco porque ahí está mi abuela, eso es racional. Eso no es racional. ¿Qué por otros vejámenes podemos ver? En el Islam es una vaina que está basada ¿qué? En el instinto, ¿en qué? En el egoísmo. Y en Los comportamientos también no tan extremos, pero pues igualmente crudos, ¿no? Como un tatuaje. Eso no es racional, pero yo no le veo lo racional, y de hecho no lo es. Obvio. Ahorita, porque si de pronto hubiera conocido Por el esa pecado, misma lo hubiera parecido conexión con muy el racional. Eterno que le Obvio. permite a uno a través de la Torah ser racional. Correcto, porque Él te trae luz y entonces te empieza a mostrar todo. Te empieza a sacar de este nivel y te empieza a leer ¿a qué? A un nivel superior. A nivel... Yo pienso también, por ejemplo, comer sangre, digamos, no sé, rellena. Eso no es racional porque saben que está médicamente es malo y la gente lo hace, eso no es racional. Como el cerdo. Tampoco es Un racional. cerdo. Y lo impulsan por la televisión. Las irracionalidades que cometen las culturas, las irracionalidades que cometen a veces con las culturas, como por ejemplo en Afganistán, los talibanes, lapidar a las mujeres, enterrarlas por amor a los santos. Eso no lo hacen, eso no es racional. Un ser humano no puede tener espíritu. Es que ahí donde hay una parte del judaísmo que dice que la nechamo hace que el ser humano sea ser humano. Eso es mentira. ¿Cómo decir que un man que hace eso con una mujer tiene nechamo? No lo tiene, nunca. Pudo haber sido que hizo ese vejamen y algún día el Creador le dio luz, como Pablo que perseguía a cristianos, ¿sí o no? Pero no vamos a decir que todos los perdidos tenían nechamo, no. Pablo porque tenía su nechamo. Y yo pude haber sido un hombre muy cruel, y el Eterno un día me dio vida.
Eso no lo hace un animal, no es que no lo hace un animal como lo hace un ser humano. Abortos, ¿no? También abortar. Imagínese. Seguido, bueno, seguido no una sola vez. No, pero... un solo aborto lo hace un... Por eso le digo que uno no ve un cocodrilo, que es un tipo que en una mandíbula aprieta una llanta y la explota, ¿sí o no? Mete su cría ahí y no la daña. ¿O sí? No la daña. Y una familia, por no decir solamente una mujer o un hombre que dieron a luz un hijo, son capaces de dejar un hijo a la puerta de una casa abandonado. ¿Eso es racional? Tirarlo a la basura. No, tirarlo a la basura, por amor a los santos. ¿Sí? Y uno les dice, oiga, cuidado con esos los posabortivos, como la pastilla del día después. Eso es un asesinato. En primer grado. Me ves Wagner chamán, esa es la estructura del ser humano. Pues así por encima, ¿cierto? Y ahí viene el chamán. Que el ser humano, cuando esto brilla, empieza a entender que las cosas que entendió y que ya fuimos enseñados. Todos los enseñados por mi padre. ¿Se acuerda que Yeshua dijo eso? Los enseñados tiempo pasado. O que nosotros sabemos la bendita Torah aquí adentro. Y la ley nos empezó a buscar eso. La ley hizo eso. Pero me den una respuesta. La de las niñas que sienten vergüenza y porque después no la sienten. Nadie me dijo eso. Ay, ¿qué es lo que sale cuando...? ¿Cómo dijo? Que tampoco dijo que era lo que salía cuando una persona hacía un desdoblamiento. Ah. O cuando hay un sueño, bueno. ¿Qué parte puede salir? El alma. El soplo de su parte emocional. Porque el espíritu no. Y si no tienen el chamán. ¿Sí o no? Esto quiere decir que en Nahuatl, aún los seres, por ejemplo, un brujo o un hechicero, ¿cómo sabe el futuro? ¿Cómo puede llegar a ser el futuro? Contacto con demonios. Los Por demonios espíritu son- de adivinación. Sí, listo. Y yo en un sueño, ¿cómo puedo saber el futuro? Por ejemplo, hay un rey que tuvo un O sueño. no salgo yo. Discúlpame. No salgo yo. Hay No, un no, demonio que me da esa información. No, porque entonces la información que le dieron a José en los sueños Por eso. no fue un O sea, no demonio. salgo. O sea, no hay algo que salga de mí. Pero Eso no es puede ser un ahí. demonio. ¿Cómo? No puede ser un demonio. O sea, en el caso de José no puede ser un demonio. No. No, Pero yo, no yo no, sabía yo le si- entiendo a Jessica. Jessica está diciendo que no es que salga algo de su parte, sino que algo vino hacia ella y le dio esa información. Ah, bueno, sí, algo extraño. Entonces, que es demonio. No que los demonios pueden comunicar también sueños. Se los pueden comunicar a personas que tengan visiones. Por ejemplo, los que, Sí, los la que toman el gente que dice, yagé. Dios me habla, realmente pueden llegar a escuchar voces, ¿no? Sí. Demonios, obvio. ¿Qué es el yagé, por ejemplo? No, yo no consumí nunca ese, pero la gente le cuenta a uno. ¿Qué es el yagé? La bebida de los indios. La bebida. ¿Y qué son los hongos, por ejemplo? Los hongos ellos empiezan a ver colores, empiezan a ver Están cosas. alucinados. Alucinándose, ¿cierto? Colores. Se vuelven más sensibles, recuerdan cosas de su pasado. Entonces, eso da mucho énfasis a lo que Jessica está diciendo, que es que no fue que salió algo de esas personas y entraron a esos mundos, sino que los demonios los metieron en unas recámaras y empezaron a percibir eso. Sí, empezaron a percibir eso. Cuando uno va a una medium, yo cuando iba a una medium, yo salía con dolor total de cabeza. Dice, pero ¿por qué cuando viene esta vieja? Una medium, es algo así como exprimido. Sí, el ámbito, todo lo que ella ha manejado. De un brujo, un hechicero. ¿Cómo? Es un ambiente pesado. Sí, los hechiceros, los brujos, cualquiera de esos. Bueno, entonces, lo que salió del ser humano cuando es el doblaje, ¿qué es? Ahí se los dejo de tarea. Yo y noche hablamos de eso. Y entonces en el Shamat, el ser humano, en esta Ruach, el ser humano hizo a alguien en la Ruach que es diferente a la Ruach de los animales. ¿Ustedes saben que los animales tenían esto? Sí, instintos y emociones. Sí. El ser humano está con... Nefes y Ruach. Sí, Nefes y Ruach. El ser humano está compilado aquí y a esto le colocó algo que se llama, entre comillas, racionalidad. Esto, vamos a hacer esta fase para las personas que se van a ¿qué? A perder, ¿vale? Esto es para Adolfo Hitler. Para los israelitas no, para los israelitas nos dieron esto. Aquí es donde está encriptada ¿qué cosa?
O sea, tenemos las otras dos, pero esa también. Claro. Que son como si solo tuviéramos. No, pues es aquí coloqué aquí perdidos, Ya. perdidos, totalmente fulminados. Que tienen son esas dos. ¿Sí me entiendes? Los que van a TAC, los que ya Mussolini, Nietzsche, todos esos manes, ¿vale? Estos manes tienen eso, a nivel racional. Santos, Maduro. El israelita no. El Israel tiene esto. Nechamó. Y aquí es donde está incrustada qué cosa? La Torá. Sí. Hay muchos cristianos la tienen. Yo no estoy diciendo que nosotros de grupito somos los únicos. No, no, no. Muchos católicos la tienen. Ateos, cualquiera. Sí, y de un momento a otro Dios les da vida y dejan de ser ateos. Pablo era un seguidor de cristianos y de un momento a otro se empezó a ser ¿qué? Creyente. ¿Sí? Eso no tiene misterio. Hay católicos que tienen a Nechamot. Lo que pasa es que están ¿qué? Mal informados, entonces su Torah está ¿qué? Oculta y sucia. Pero la tienen. Y tienen temor por Hashem, y tienen temor por el Dios Dios que llaman Dios. ¿Sí o no? Pues fue colocado eso ahí. En los que se pierden, no. Tienen este nivel que es la misma estructura de un animal, pero que ellos tienen algo que se llamaría así racionalidad. Y en esa racionalidad, en ese punto, este es el ser humano, ¿sí o no? Este ruach es diferente al del animal, porque es racional. ¿Me estoy haciendo entender o no? En ese punto, en la ruach, ahí el ser humano tiene la capacidad de entrar, porque esto es un soplo dado del Eterno, ¿sí? ¿Por qué? Diferente al del animal. Porque cuando el animal muere, ¿a dónde va? ¿Dónde va su soplo? ¿Dónde va su soplo? Cuando un animal muere, ¿tiene soplo o no tiene? Dice. A la tierra, dice Eclesiastés. Aquí muere Tony, ¿dónde va? Al polvo, su hálito, su soplo va allá, a la tierra, eso dice Eclesiastés. ¿Y el del ser humano dónde va? A su origen. A su origen. Sea Hitler o sea Mussolini, él va a su origen. Va a llamarlo cielo, discúlpenme, arriba, aunque no existe arriba, simplemente va a Dios, porque arriba es abajo también. Entonces, va a Dios. Este soplo, llamado Ruach, ¿por qué? Porque hay un pasaje en Eclesiastés que es algo confuso. ¿Sí? En Eclesiastés, ayúdenme con un paso, rápidamente termino con eso. Eclesiastés 3:21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Ah, ¿sí lo encontraron? ¿Sí lo vieron? Y aquí dice, Ruach. ¿quién sabe? Entonces, ¿cómo? Si yo digo eso en un templo cristiano, se rasgan la mentira, no yo le diga que un perro tiene espíritu, ¿sí o no? Para los que somos cristianos no sería normal decirlo. Y un perro, ahí está diciendo que el espíritu del perro. Eso es un hálito de vida. Entonces no tendría emociones como un perro. No, tendría puede decir que lo emociones. están haciendo a nivel pregunta, estoy preguntando. ¿Quién sabe? Ah, sí, bueno, ¿quién sabe? Está diciendo a nivel pregunta. ¿Quién sabe si el ¿Quién espíritu... puede asegurar? Sí, ¿quién puede asegurar? Dice que el espíritu del animal... Sí, o sea, la pregunta dice que quién sabe si el espíritu del animal, o sea, sigue teniendo espíritu. O sea, Sí. no pregunta si tiene un espíritu, sino quién sabe si el espíritu va arriba o abajo. Wow, correcto. Entonces, ¿quién sabe si el espíritu... Y ahora, vuelvo y repito, porque hay algo en paradoja, que lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. O sea, no sabemos los diferentes puntos que quiere marcar Salomón aquí. ¿Sí? Porque a uno le dice que va para abajo y a otro dice que va para arriba de todas formas. El del ser humano quizás si va para arriba. Dice ahí, ¿cómo dice? ¿Quién sabe? Léelo otra vez, Andrés. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube Sí. arriba? Y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Sí. Lee el 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que has de ser después de él? Vale. Entonces, no dice mucho de continuación del otro, pero sí dice que sí habla de un animal que tiene espíritu, y sí habla de un ser humano que va a un lugar diferente contrario al animal. O sea, el soplo del animal va a un punto y el soplo del ser humano va a otro punto, de todo ser humano. ¿Cierto? Entonces, como el animal tiene soplo y tiene emociones de todas formas, en la misma estructura del animal no tiene el mismo nivel. ¿Me están a entender? De todas maneras, el ser humano fue hecho superior ¿qué? Al animal, por la nivel de racional. En ese nivel que nosotros llamamos racional, ¿qué podríamos colocar dentro de esa cámara racional? Inteligencia, intelecto, ¿qué más? Conciencia. Conciencia, que es algo que no tiene el animal. Sabiduría.
sabiduría. No, pues, o sea, mirando lo del soplo, pues si uno se va a Génesis, aquí se da cuenta, cuando uno lee Génesis 20, la orden que le da a las aguas que produzcan los seres, y si luego Elohim dijo que produzca el agua toda clase de animales, y que haya también aves que vuelen sobre la tierra, y así fue. Y cuando crea el hombre dice que tomó el polvo de la tierra y sopló. Entonces sopló. O sea, ya hay una diferenciación. Lo que ahí. tú me estás diciendo es los puntos de creación. El origen. Cogió el polvo de la tierra y lo sopló, mientras que dijo produzcan. Exacto. Y ahí está Le la está dando creación. una ordenanza a algo, Correcto. y ahí no se ve como tal esa, que es para decir que porque esa ruda del animal va a la tierra, porque tiene que volver a su origen. Y el origen de él, pues se puede decir que fue producido por la tierra, pero no es lo que dio el hálito de vida que es el hombre. El ser humano fue sacado el polvo de la tierra y el Eterno hizo eso, sopló. Y ese fue el ser humano, está hablando lo más falta posible. ¿Listo? Listo. Y a los peces no. Le dijo al agua, produzca. Los animales. Produzca. Es más, las palomas, los seres que vuelan vienen del agua. Y eso tiene un sentido químico violento. El ser humano trae un nivel racional. Vamos a poner un solo man de ejemplo, ¿vale? Adolfo Hitler. El ser humano tiene ese nivel racional. Él suma 2 más 3, 5. El perro que tiene ese nivel, Ruach, no lo hace. El ser humano puede buscar un objetivo o crear, por ejemplo, el trinitrotolueno, la dinamita, porque tiene racionalidad para eso. El ser humano, pues no, el perro no tiene ese nivel de transformación. Entonces, estamos dando está al mismo nivel, pero este tiene un nivel racional. Este no lo tiene. Dentro de esa cámara de nivel racional, tú hablaste de algo que es subjetivo y que no es, por ejemplo, la conciencia. Dígame, hábleme de otra. La vergüenza, ¿dónde la colocaríamos? Eso que le hablé de las niñas. Y la conciencia. En el racional. Listo. Vamos a colocarle en una cámara aquí. Hablemos de otra cosa. ¿Hitler sufrió de depresión? Sí. Sí, Claro. ¿cierto? ¿Hitler sufrió de emociones fuertes? Sí. Claro. ¿Él metió metanfetaminas? Claro. Él racionalmente, en lo que creía, usó eso. ¿Mató a otros con un objetivo? Sí, claro. Eso ocurrió y él tenía un hálito superior al del animal, supuestamente. Y vemos que no era tan racional, supuestamente. Y en ese punto él tenía conciencia, vergüenza y otros aspectos. ¿Qué otros aspectos podemos encontrar en el ser humano normal? Memoria. Memoria, sí. Memoria ligada al sentimiento. Bueno, ¿qué podemos encontrar en ese otro punto? Que ustedes antes de ser creyentes han experimentado y que ahora lo miran de otra forma. Sí, bueno, recibía otras cosas, pero algo que... Una mentira. La mentira, el poder yo entender en que con esta mentira, o sea que sé que es la verdad, ¿cierto? Sí. Entonces ya que algo que no entiende el perro, porque el perro pues no creo que miente, o no sé cómo sea su nivel de mentira. Entonces estamos viendo que aunque está a ese nivel, la concepción del ser humano a este punto es animal, pero tiene otro nivel de racionalidad. Y en ese nivel de racionalidad ya hablamos de otras cosas que son meramente y que son, llamémoslo así, de un ámbito también espiritual. La vergüenza, la capacidad para mentir. ¿Cuál otra? Otra me dijeron por ahí. ¿Tú me dijiste otra? Memoria, ¿sí o no? Memoria. Y en esos puntos. Esa ruach colocada en el ser humano tiene la capacidad, Adolfo Hitler, ¿cierto? ¿De qué? De tener también acceso, por medio de esa ruach, a una parte espiritual del Creador, dentro de esas cuales, los sueños. Porque este man, por más animal que sea, puede tener acceso a un sueño y una visión. Claro. ¿Se acuerdan que nuestra matriarca llegó, Sara, y un faraón fue? Sí. ¿Sí? Tuvo un sueño. Dios me acaba de mostrar qué cosa. Que ella es tu esposa. ¿Sí? Y cómo yo había de perecer por eso. Y el man no era creyente, pero tuvo acceso a ese punto. Es como hay gente que le dice a uno, yo me soñé con usted, y le cuenta a uno el sueño, y ellos sin ser creyente y uno interpreta y eso tiene que ver conmigo. Sí, correcto. Y él es un no creyente. A futuro podría ser un creyente, no lo sabemos. Sí, pero por ahora. Digamos que Adolfo Hitler tuvo sueños y tuvo
punto, o sea, acceso a esa línea de los sueños. Entonces, quedamos así.